No hay dos caminos. Hay muchas formas para lograrla, pero solo es una ruta e inicia con la conciencia. Hoy, esta agrupación cultural, la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Chihuahua, a la cual orgullosamente pertenezco, presenta a ustedes la temática Educando para construir la paz. Para ello se encuentran las siguientes personalidades religiosas. Por la Iglesia Católica, el obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez. Realizó estudios de filosofía y teología en San Luis Potosí. Cuenta con una licenciatura en Sagrada Escritura realizada en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Historia bíblica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posgrado en Sapienciales en la Facultad Católica de Lyon. En 2005 fue nombrado obispo de Ciudad Obregón y a partir del año 2009 a la fecha es obispo de la diócesis de Texcoco. Bienvenido. Por la Iglesia Islámica, Huillatul Islam Seyed Hamel, maestro en jurisprudencia y principios islámicos por el Seminario de Estudios Religiosos de la ciudad de Qom, República Islámica de Irán. Ha dirigido comunidades islámicas en Colombia, Venezuela, Ecuador y México. Es director del Centro Islámico Amir al-Muminin Shia en México. Por la Iglesia de Filosofía Mexica, maestro Sósimo Hernández Ramírez. Fue profesor titular del Programa Universitario México-Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor para la UNICEF, Organización de Naciones Unidas, voluntario y jefe en la misión de verificación de los derechos humanos en Guatemala. Traductor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del español al náhuatl. Bienvenido. Por la Iglesia Suquio Mexicana, maestro Jorge Mondragón Rodríguez. Licenciado en Relaciones Internacionales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante 50 años. Especialización en Derecho Internacional para la Fundación Getulio Vargas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Subsecretaría de Cultura. Bienvenido. Por la Iglesia Budista, Manjubodhi Dharmacharya. En el idioma sánscrito se traduce como amable despertar. Trabajó en el Departamento de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de México. Fue ordenado en 2011 como Dharmacharya Manjubodhi. Enseña meditación a mujeres víctimas de violencia, a personas con VIH
Archimandrita Dr. Nectarí Haji. Cuenta con licenciatura en Arqueología por la Universidad de Sofía, Tokio, Japón, en 1989. Maestría en Humanidades en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México en 1993. Licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 1999. Doctorado en Psiquiatría Forense en el Colegio Médico de Nueva York, Estados Unidos, 2010. Posgrado en Divinidad en el Seminario de la Santísima Trinidad, Jordanville, Nueva York, Estados Unidos, en 2007. En el mismo año, inaugura la primera iglesia ortodoxa rusa en la Ciudad de México. En 2012, es elevado al rango de archimandrita y nombrado vicario general para la República Mexicana. Bienvenido. Iglesia Fe Bahá'í, Maestro Óscar Covarrubias. Maestro en docencia en artes por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente es director de la Oficina de Asuntos Externos de la Comunidad Bahá'í en México. Todos ellos participarán bajo la conducción de Juan Pablo Ortiz Monasterio, presidente de la organización Educación 3D. Muchísimas gracias y me gustaría empezar esta dinámica preguntándoles a cada uno la misma pregunta. Va a ser un poco al azar y nos gustaría ver lo que queremos aprender ahorita desde cada una de nuestras trincheras cómo es y cómo se ejerce la educación para la paz. Entonces, me gustaría empezar con el señor obispo. Me gustaría preguntarle cuál es su definición de la paz. Tienen 3 minutos, por favor, para contestar esta pregunta cada uno para que nos alcance el tiempo, por favor. Adelante, muchas gracias. Ani Shalom. ¿De qué manera me llama? El pueblo judío, los domingos, tiene como referencia el Salmo 120, que también lo toma la iglesia, y termina con esta expresión: yo soy la paz. Hay guerra. La paz está en el corazón. Debe brotar de las personas. No es, y lo hemos hecho por desgracia un término, un concepto. La paz es una persona, Dios, el Ser Supremo, y para nosotros su Hijo. Decía el apóstol en la carta a los Efesios: Él es nuestra paz. Y a partir de entonces, cada ser humano está llamado a ser la paz. La paz que es integridad, bienestar, salud y una armonía infinita en el alma, en la familia y en la sociedad. De tal suerte que, si se profundiza en esta experiencia, llegamos a la sotería o a la Irene de los griegos, a relaciones humanas armoniosas, o también, como aquí entre nosotros los pueblos nahuas tenían ese concepto de lo práctico, ese modo de vivir tan lindo, que yo nunca te empuje. Y el otro contestaba: y que tú nunca te caigas. De esa manera se establecían relaciones humanas agradables y constructivas.
esta reunión, nuestros grandes hermanos, señorones, señores queridos, son para nosotros paz. En esta patria que antes era México lindo y querido, y hoy es México lindo que herido. Y por eso les saludo con un gran afecto, como se saludaba también aquí el rey de Sabotoyo, que nos enseñó a dar el saludo protocolar, que es Señor, mi Señor, mi gran Señor. Invocamos a Él que es sublime y eterno Señor, que preside este encuentro. Muchísimas gracias, señor obispo. Me gustaría hacerle la misma pregunta. ¿Cuál es su definición de la paz desde el punto de vista de la fe bahá'í, por favor? Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Yo voy a leer porque a veces yo divago mucho, entonces tal como la cuestión de tiempo. Bueno, a mí me parece muy interesante esta pregunta sobre qué es la paz. La paz es como una planta, su desarrollo no ocurre en un solo día, sino que necesita de cuidado, de tiempo y atención para crecer. Como cualquier otra planta, requiere de nutrientes y condiciones que aseguren su crecimiento, que la fortalezcan. Esos nutrientes son requisitos que permiten que la paz, al igual que una planta, florezca y dé frutos. El primero de ellos es alcanzar la justicia. Pero ¿cómo lograr una sociedad donde reine una justicia real y duradera? Para ello es necesario un cambio profundo, pero consciente, en la cultura mundial. Dentro de la rica diversidad de la familia humana, este cambio requiere una visión cada vez más compartida, junto con convicciones en torno a valores críticos por parte de la ciudadanía mundial, que promuevan la unidad de toda la raza humana en visión y acciones. La eliminación de prejuicios de todo tipo, incluidos los de índole religiosa, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza, etc. Este cambio exige un enfoque basado en procesos que impliquen nuevas prácticas y el desarrollo de herramientas y tecnologías que permitan un modo de funcionamiento sistemático. Frente a los retos mundiales que tenemos, la urgencia de actuar también debe ir acompañada de una actitud humilde de aprendizaje y una visión a largo plazo que permita el florecimiento gradual de los resultados positivos, generación tras generación. No obstante, el cimiento de todo este proceso, de este cambio, es de índole espiritual. En conclusión, la paz es un trabajo de todos, y cuantas más personas se encuentren involucradas en su cuidado, la paz y su proceso se verán fortalecidos y sus frutos serán disfrutados por todos. Muchísimas gracias. Qué reflexión tan profunda, muchas gracias. Y creo que eso que estamos escuchando, el colectivismo de la paz, es algo importantísimo, ¿no? Que estamos empezando a ver como patrón. Me gustaría preguntarle a Sayed, ¿cuál es su definición de la paz desde el mundo islámico, por favor? Salam alaikum wa rahmatullah, la paz a todos ustedes, saludamos nosotros siempre. Pues agradezco mucho a la corresponsalía de Chihuahua, la Trinity Education, a todos sus organizadores y estimados hermanos que nos recibieron. Hablando de la noción de la paz desde el punto de vista islámico, los comparto que, pues como se entiende en el Islam, la fuente de la paz es la divinidad, y cada creyente que puede limpiar su corazón de
contaminaciones como egoísmo, como negligencia, logrará transmitir y reflejar esta luz que no es propia, sin duda alguna, esa luz viene de Dios, pero lo puede reflejar, puede conectarnos a llevarnos hacia una unión espiritual del todo. Es una noción, un fenómeno que nos llena de amar a sí mismo, un egoísmo, digamos, que nos puede causar intolerancia hacia amar al prójimo, donde uno va a dar prioridad a otro ser humano, a otras necesidades antes de sí mismo, donde podemos encontrar, donde se cristaliza el amor, donde se cristaliza amabilidad, lo que es una noción superior a otros animales, la definición del ser humano en particular, a un creyente, que como esta luz no es propia, es de otro, y lo transmite y trata de ser un buen guardián a esta luz, trata de ser una persona que no contamina esta luz, no trata de venderlo como si fuese espía, sino a conocer que todos somos criaturas divinas amados por Él, y bajo esta luz es que nosotros podemos llegar a vivir en paz y armonía de forma plural y al mismo tiempo unida. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Me gustaría continuar con Sósimo. La misma pregunta, ¿cuál es su definición de la paz? Asalamualaikum. Ipaki para Cristo Kainika. Muchas gracias. Estoy hablando desde mi idioma materno, que es el náhuatl, conocido como náhuatl. Yo insisto que debe decirse mezcla de las mexicas. He dicho el saludo de hace por lo menos 400 años, desde que tenemos memoria todavía. Y es una frase muy larga, pero dice que tengan todos ustedes un mejor día y que su corazón encuentre la alegría. ¿Para qué la alegría? Para compartirla. Porque si no la compartimos, ¿de qué sirve que solito sean felices para sí? La felicidad, como la paz, solo tiene sentido si la compartimos. Pero entonces tiene más sentido si la construimos entre todos. Y estoy además contento porque tenemos un lugar, creo que el más idóneo para este tipo de cuestiones, pero increíble que estemos aquí. Esto no se podría ver hace unos cuantos años, señor obispo, ya sabe. Y creemos que eso también tiene un valor, pero tiene otro valor adicional para mí. Estamos en el lugar de las 7 culebras del Chicomecoatl. Todo eso, si solo esas 3 cosas las juntamos y nos hacemos uno, ojo, Máximo Centelica, hagámonos uno. Y el hagámonos uno no quiere decir que desaparezca nadie. Hagámonos uno para caminar juntos. Máximo Ignelica dice literalmente hay que querernos, pero Ignelis viene de hermano, de lo igni. Me hago hermano con el otro. Y no estoy discutiendo sangres ni lugares de donde venimos. No tenemos una definición de paz como tal, como Pablo, todos en nuestro vocablo mezcla. Pero no la necesitamos tampoco, si nuestra forma de pensamiento y de sentimiento es esto que trato de compartir con ustedes. Estamos aquí para caminar juntos, no siendo todos iguales, ni pensando todos lo mismo. Eso sería muy patético, y eso sí sería posible. Pero sí es posible que todos pongamos
nuestras propias semillas. Y yo espero que Chiconcuac sea la tierra fértil. Campachiconcuac, Chantayaya, donde habitaban las 7 víboras, que sea la tierra fértil. Campato Shinach, Caguanes, donde nuestras semillas florezcan, donde nuestras semillas den lo que esperamos. Rescánate. Muchísimas gracias, querido Sósimo, y nos gusta muchísimo tener también otro punto de vista, no nada más de puntos de vista de Medio Oriente, de Europa, de Asia, también de este lado de este continente. Creo que enriquece muchísimo esta reflexión. Muchas gracias, querido Sósimo. Me gustaría preguntarle ahora a querido Chamanita, ¿cuál es su definición de la paz? Gracias. La paz de Dios sobre todo entendimiento. Pero si hablamos sobre la paz, nos vamos a encontrar de teorías, vamos a desarrollar diferentes emociones, entendimientos completos, porque el hombre puede percibir de manera diferente una manifestación, una situación. Entonces, ¿qué es la paz? Bueno, la paz es un estado de no conflicto, es sosiego, es quietud, tranquilidad, pero también da la idea de que no hay nada mejor que la paz. También es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad todas las partes de la comunidad. Esto no es la filosofía. Pero también se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en sentido negativo es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Esto nos dice la sociología. La paz social son las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para erradicar de ella la violencia. Pero desde un punto de vista religioso, cristiano, nosotros pensamos que cuando Dios se ha convertido en nuestro pastor, en nuestro refugio y nuestra fortaleza, entonces podemos acercarnos a Él en medio de este mundo tan quebrantado y podemos sentirnos como si estuviéramos en casa, aun cuando apenas estamos recorriendo el camino de nuestra vida. Cuando Dios habita en nosotros, entonces podemos entrar en un diálogo sin palabras con Él. Y es aquí donde podemos experimentar esa paz espiritual que muchas veces está ausente en el mundo. Pero la Iglesia nos dice que la paz es el estado natural que nació de Dios. Y también que es la armonía entre la humanidad y la creación de Dios. Muchísimas gracias, querida Chamanita. Me gustaría seguir, por favor, con el doctor Jorge, por favor. Y la pregunta, ¿cuál es su definición de la paz? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. La paz se puede definir como el conjunto de instituciones, de ideologías, paradigmas, modelos económicos y políticos, valores y actividades espirituales, religiosas y culturales que lleva a cabo la sociedad, basada en principios universales como la comprensión, la cooperación internacional, el respeto mutuo entre los ciudadanos y el amor al prójimo. La mayoría de la población mundial
desea fervientemente que la paz reine en la tierra, pero cuantas veces tratemos de lograr la paz por medio de algo exterior a nosotros, fracasaremos, ya que la paz no es algo que podamos adquirir por dinero, por honores o por poder, sino que empieza en el corazón de cada hombre, la crea cada uno dentro de sí mismo. Desgraciadamente, somos una civilización con grandes carencias en la comprensión del concepto de paz. Y mientras no comprendamos que no puede haber paz global, mientras no logremos la paz individual, tendremos grandes dificultades. La paz se irradia desde nuestro ser al exterior, no desde el exterior hacia nuestro interior. Y es desde aquí que podemos ayudar a armonizar nuestro entorno familiar, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta y nuestro universo. Muchos de los seres humanos estamos conscientes de que nuestros pensamientos desarmónicos, depresiones, resentimientos, angustias y la falta del perdón son en parte causantes de la gran agresividad que vivimos hoy en día en nuestro mundo. Asimismo, debemos reconocer que la paz estriba en el ser y no en el poseer. Por lo tanto, es importante practicar la no violencia, ya que esta no es solo para los seres elevados espiritualmente, es para el común de los hombres, es la ley de nuestra especie. Así como la violencia es la ley del inconsciente, el espíritu duerme en el hombre bárbaro. La divinidad del hombre tiene una ley más alta, que es la fuerza del espíritu. En este momento crucial que atravesamos en el planeta, podemos tomar dos caminos: el de la desintegración e incongruencia, o el de la regeneración y el despertar de las conciencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, me gustaría hacerle una pregunta a Mayuda. ¿Cuál es su definición de la paz ahora desde el ángulo budista? Hola, buen día a todas y a todos. Pues primero quiero agradecer estar aquí con ustedes, en este espacio tan bello, en compañía de la verdad. Y yo creo que en este momento estoy sintiendo la paz que debería estar sintiendo todo el tiempo aquí con ustedes. Pues muchas gracias. En el Buddha-dharma, en el budismo, podríamos definir toda la enseñanza en forma muy simple. Haz el bien, no hagas el mal y mantén la mente pura. Esa sería la definición del budismo, del Buddha-dharma, que sería el nombre correcto, para poder vivir en paz. Y realmente pues coincido con todos los hermanos que estamos participando aquí en cuanto a definiciones, porque pues definiciones hay muchas, pero el gran reto es vivir en paz con uno mismo. Y quisiera remitirme a palabras del Buda, que decía lo siguiente: vivamos felices en medio de los que odian, vivamos con amor, vivamos felices en medio de los que se pelean, vivamos en paz, vivamos felices en medio de los que corren detrás de tantas cosas, vivamos contentos con poco. Quien conoce la soledad del silencio está libre de miedo y angustia. Ese conoce la dicha de la verdad. Esto dijo el Buda hace como 2700 años a toda la comunidad, y
y sigue vigente hasta ahora. La invitación desde el Buda Dharma es que desde nuestras tradiciones sigamos el camino de la paz y de la armonía. Y qué mejor ejemplo de paz y de armonía estando aquí juntos compartiendo en este lugar maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Manjubodi. Me gustaría pasar a la segunda pregunta. Les recuerdo que tenemos 3 minutos cada uno. Y me gustaría preguntar cómo aborda su religión o filosofía la educación para la paz. Y me gustaría empezar, por favor, con la fe Bahá'í, y me gustaría muy específicamente, ¿no?, cómo le hacemos cada uno de nuestra trinchera para promover la educación para la paz. Sí, claro que sí. Bueno, la comunidad Bahá'í cuenta con un programa educativo que está enfocado a 3 sectores específicos. El primero de ellos es para niños de 6 a 11 años, que se conoce como clase de niños. Y bueno, en estas clases se les ayuda a los niños a reconocer su verdadera identidad, que es la espiritual. Se incluye además educación material y humana, que engloba el desarrollo de un buen carácter, la adquisición de conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, las artes, comercio, oficios, ciencias y la comprensión sobre la naturaleza espiritual del ser humano. Para ello, la comunidad Bahá'í trabaja muy de cerca junto con las familias para fortalecer su identidad y apoyarlas en sus esfuerzos para convertirse en fuentes de bien común. Entonces, este es un primer programa que tenemos. El segundo está dirigido a prejóvenes, que son chicos de 11 a 15 años, y su principal objetivo es que estos grupos prejuveniles ayudarles a reconocer todas las virtudes inherentes que poseen. Esas virtudes son como la bondad, el amor, la ayuda a los demás, por ejemplo, también, pero también se les ayuda a desarrollar su capacidad de expresión. Sabemos que en la adolescencia a veces los jóvenes muestran algún tipo de rebeldía o algún tipo de conducta, pero solamente por eso, ¿no?, porque no saben cómo expresar, porque están cambiando, y hay un montón de cambios físicos y mentales que están pasando. Entonces se les ayuda a eso, también a mantener una mente ordenada y enfocar sus vidas al servicio. Desde esta edad ellos comienzan a hacer pequeños servicios en sus barrios, y eso poco a poco se va convirtiendo en acción social, y ha habido casos en que han transformado la ideología o problemas muy específicos de alguna de sus comunidades. El tercer programa que tenemos está dirigido a partir de jóvenes de 15 años hasta adultos y adultos mayores, y es algo que se conoce como el Instituto Ruggi, o la secuencia del Instituto Ruggi, que fue un programa desarrollado en Colombia, data de 14 libros, y cada uno de esos libros tiene temas muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el primero habla sobre la vida del espíritu, ¿no? O sea, esto que llamamos alma, de dónde viene, cómo se desarrolla, hacia dónde va, pero también trata temas, por ejemplo, del matrimonio, temas también de acción social, temas de la participación en los discursos de la sociedad, la consulta, ¿no? La consulta es una herramienta que nosotros tenemos para llegar a acuerdos y para planificar. Entonces, todos estos temas que son de origen espiritual, pero nos ayudan como a relacionarnos con la sociedad. Y básicamente esos son el programa educativo que se tiene, que comienza de los 6 años hasta que uno fallece prácticamente. Y también la comunidad Bahá'í está haciendo un esfuerzo por relacionarse con ONGs, con gobiernos. Tenemos órganos consultivos dentro de las oficinas de la ONU, en Nueva York, Ginebra. Entonces también estamos haciendo todo ese trabajo. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría ver desde la filosofía mexicana, me gustaría ver cómo se aborda en su religión y filosofía la educación para la paz. Yo trabajé muchos años con niños, fui profesor de educación indígena. Sucedieron muchas cosas que no me permitieron seguir. Y
sé si gané o perdí, pero ahora diré que gané el mundo y dejé a mi comunidad natal, donde nací, donde crecí, que por cierto vengo de ahí ayer, ¿no? Y ahora trabajo en muchos estados con personas grandes, defendiendo sus derechos, haciendo conciencia, de unirse, porque ya nos hemos dado cuenta que nos han dividido, nos hicieron creer la idea del individuo, pero en las comunidades indígenas es difícil ser individuo per se, porque entonces cuando nos la creemos y construimos desde ahí, estamos desbaratando lo colectivo, estamos desbaratando a la comunidad, estamos atacando a la comunidad, y eso nos ha hecho mucho daño. El individualismo nos ha hecho mucho daño, el pensar para sí y hablar para sí. Y mi experiencia me dice, con aquellos niños que ahora son adultos, son papás, piensan diferente por lo que escucharon conmigo, por toda la historia de mi familia de lucha por la tierra, por la comunidad. Ahora mismo estamos moviéndonos hacia las comunidades de Puebla, de Oaxaca, de otras entidades, para acompañar sus procesos de recolectivización, de volver a ser comunidad y ser comunidad. Hacer y ser. Yo voy a decir que para mi cultura soy un viejo y necesitaba una compañera para seguir ese camino. La tengo a la mano, pero además tengo una hija de 4 meses. No quiero que siga mis caminos, quiero que sea mejor. No quiero que repita mis errores, quiero que camine hacia donde tienen que ir todos, hacia donde tenemos que ir todos, que es hacia la paz. Lo otro, lo innombrable ahora mismo, que todos sabemos que es, no es innombrable. Lo innombrable nos ha hecho mucho daño. Me encantaría salir de aquí con el espíritu más fortalecido y más animado para hacer comunidad donde esté yo, como decía mi vieja madre, donde haya una persona, tú siempre vas a tener que hacer con esa persona. Lo quiero seguir haciendo, pero quiero ser comunidad y hacer comunidad. Gracias otra vez. Muchísimas gracias, querido Sósimo. Ahora me gustaría ver la misma pregunta desde el ángulo de Sucuyo Magical, por favor. Y pues bueno, la pregunta es: ¿cómo aborda su religión o filosofía la educación para la paz? Gracias. En Japón, actualmente se está llevando a cabo un plan piloto muy revolucionario. Es un cambio conceptual que rompe paradigmas y que forma a los niños como ciudadanos del mundo y no como japoneses. En las escuelas no se rinde culto a la bandera, no se canta el himno nacional, no se vanagloria a los héroes inventados por la historia. Los alumnos ya no creen que su país es superior a otros por el solo hecho de haber nacido ahí. Ya no irán a la guerra para defender los intereses económicos de los grupos de poder disfrazados de patriotismo. Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán globales y no nacionales. Este programa es de 12 años y está basado en los siguientes conceptos: cero patriotismo, cero materias de relleno, cero tareas y solo tiene 5 materias. Primero, la aritmética de negocios, las operaciones básicas y el uso de calculadoras de negocios. Segundo, la lectura. Empiecen leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoge y terminan leyendo el libro por una semana.
Tercero, el civismo. Entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología. Cuarto, computación, Office, Internet, redes sociales y negocios en línea. 5. 4 idiomas, alfabetos, culturas y religiones: japonesa, americana, china, árabe, con visitas de intercambio a familias de cada país durante el verano. ¿Qué se pretende con este plan educativo? Crear jóvenes que a los 18 años hablen 4 idiomas, conozcan 4 culturas, 4 alfabetos y 4 religiones. Serán expertos en el uso de las computadoras y leerán 52 libros al año. También respetarán la ley, la ecología y la convivencia. Y, por último, manejarán la aritmética de negocios perfectamente. Este es un plan que se está llevando a cabo actualmente en Japón, en todas las escuelas, y como se pudo ver, es un plan muy revolucionario que rompe con los conceptos tradicionales de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, interesantísimo. Creo que habrá que tomar nota también, por lo menos para mí, a nivel personal, creo que tiene unos conceptos muy respetables y muy importantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir. Me gustaría seguir con la misma pregunta desde el punto de vista del budismo. ¿Cómo aborda su religión y filosofía la educación para la paz? Gracias. Pues es muy simple realmente lo que propone el Buda-Dharma. Primero, las personas llegan siendo mayores de edad, mujeres y hombres, y lo que tratamos de hacer es formar a individuos capaces de tomar sus propias decisiones, sin que, ya para que no siga grupos, individuos que sean capaces de tomar sus propias decisiones y que asuman las consecuencias de sus acciones. Esa sería la formación más importante desde el Buda-Dharma, desde el budismo, a partir de la meditación y la práctica de la ética. A partir de estas dos condicionantes surge la sabiduría, y esa es la idea general: formar hombres y mujeres capaces de tomar sus propias decisiones. Gracias. Muchísimas gracias, señor Mayubori. Me gustaría ceder la palabra a la chiquitita. ¿Cómo aborda su religión y filosofía de educación para la paz? Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos a través del servicio. Este servicio, nuestra presencia en México se debe a que tenemos fieles aquí. Es decir, nosotros no somos una comunidad proselitista, misionera sí, proselitista no, ya que tenemos varias gentes de inmigrantes de origen ortodoxo, pues venimos a atenderlos. Entonces el servicio que les damos agrupa a una cantidad muy grande de fieles ortodoxos o de origen ortodoxo de la ex Unión Soviética. La mayoría de ellos hablan ruso, porque en la Unión Soviética se hablaba ruso. Entonces el idioma común de todos es el ruso.
pero vienen de diferentes nacionalidades, hablan diferentes idiomas, tienen diferentes costumbres, y algunos de ellos pues no se llevan entre sí porque sus gobiernos están en conflicto por cuestiones territoriales o políticas o de soberanía. Nosotros lo que hacemos es servir a todos sin importar el origen. ¿Somos la Iglesia Ortodoxa Rusa? Sí, somos Iglesia Rusa porque estamos vinculados espiritualmente a la cabeza de la Iglesia, que es el Patriarca de Moscú y toda Rusia, su Santidad Kirill. Él es la cabeza de nuestra Iglesia, pero nuestra relación no tiene nada que ver con la política de un gobierno en particular, como de la Federación de Rusia o como el gobierno de Ucrania. Nosotros no somos políticos, somos religiosos, tampoco somos diplomáticos, ni representamos los intereses de nadie, ni trabajamos para nadie, ni recibimos sueldo de ninguna parte. Entonces, nuestro trabajo principalmente es en sembrar. La Iglesia trabaja en la conciencia del individuo, entonces lo que hacemos es sembrar los valores éticos, como son la prudencia, la paciencia, el estudio, el amor, la misericordia, la tolerancia y el respeto a la diversidad, lo cual, curiosamente, para los exsoviéticos no es muy difícil. La diversidad es algo que en la Unión Soviética se aceptaba y se consideraba algo normal. El hecho de que hubiera un grupo étnico conviviendo con otro parecía algo normal. Fue hasta que se rompió, se empezó a desmembrar la Unión Soviética cuando empezaron los conflictos territoriales. Pero aquí tenemos nosotros directamente un problema. La guerra en Ucrania nos ha puesto exactamente en medio del campo de batalla y en medio de la opinión de todos. Pareciera que de pronto todo el mundo se hermanó fraternalmente a favor del pueblo ucraniano y en contra de Rusia. Nosotros no estamos a favor de nadie. Nosotros no trabajamos, como dije, para un gobierno, pero lo que sí puedo atestiguar es nuestro trabajo aquí en la comunidad ucraniana. Tenemos una comunidad muy grande y muchas familias son ucranianas y vienen a nuestros templos. Y también fuimos la única iglesia ortodoxa aquí en México que trabajó directamente apoyando a las familias ucranianas que vinieron de la frontera norte que los Estados Unidos enviaron a la Ciudad de México para seguir tramitando sus documentos aquí para irse a los Estados Unidos. Nosotros, a través de los diferentes departamentos de la Iglesia Rusa en los Estados Unidos, coordinamos para que algunas familias les dieran la tutoría a algunas y pudieran ellos irse a los Estados Unidos como refugiados. Pero, ¿qué fue lo que recibimos? Recibimos ataques, experimentamos la rusofobia. Vinieron a lanzar bombas molotov a nuestro monasterio, llamadas anónimas diciendo que nos iban a matar o que nos iban a quemar dentro porque éramos lacayos
servidores bueno, por supuesto que tuvimos que mantener un perfil muy bajo. La televisión, la radio, los periódicos nos llamaban constantemente para hacernos entrevistas, hacerme una entrevista y de inmediato empezaron a atacarme. A partir de ese momento decidí que no se daba ningún tipo de entrevista. ¿Por qué? Porque finalmente no somos nosotros quienes tenemos que hacer declaraciones políticas. Nuestro trabajo está en el servicio al pueblo. Y seguimos trabajando a pesar de las amenazas que recibimos. Venían grupos de jóvenes mexicanos desinformados, venían a atacar nuestras instalaciones, porque decían vamos a acabar con estos rusos, pero lo que ellos no sabían es que dentro teníamos grandes cantidades de familias ucranianas, y cuando tratamos de dialogar con ellos para explicarles que también estábamos atendiendo familias ucranianas, ellos dijeron, esos ucranianos merecen morir porque son prorrusos. Entonces, no se dan cuenta con esto que ellos, supuestamente su fin es luchar por la paz, ¿verdad? Entonces, si están luchando por la paz, van a tratar de acabar con el tirano. Pero ellos mismos se están haciendo parte del problema. Ellos mismos están extendiendo el odio, la violencia. Esta guerra se está extendiendo a muchos otros países. En realidad yo probablemente sea el único aquí en este lugar que conozco perfectamente lo que está sucediendo en Ucrania. Les puedo decir que es muy complejo. Tan complejo que no terminaría de explicarles en unos cuantos minutos. La situación es demasiado compleja como para que todavía alguien desde fuera tome partido. Nosotros tomamos partido por la vida. Estamos en contra de la guerra. Mueren soldados de un lado y de otro. Recibimos aquí mujeres viudas y que perdieron a sus hijos en la guerra, en la batalla, y que salieron huyendo de sus países, pero lo mismo son rusas o son ucranianas. Para nosotros solamente es el pueblo de Dios que necesita ayuda, y estamos aquí para darles esa ayuda. Nuestra presencia no es solamente de testimonio o de palabra, es tangible. No podemos hacer todo, pero hacemos lo que nos corresponde. Gracias. Muchísimas gracias, querida Chanelita. Me gustaría comentar que yo sé que es muy difícil estar aquí. Como usted lo comentó, llevaba mucho tiempo sin una entrevista, sin que pareciera público por lo mismo de los ataques, y que esté aquí es una señal de un ejemplo para la paz, ¿no? Porque pues, finalmente si estás expuesto a ser atacado y simplemente pones ahí con una palabra de paz, creo que es ejemplar para todos nosotros, para todo el público, y creo que ese respeto que se merece cada uno de nosotros como seres humanos debe de volver con el espíritu de lo que estamos haciendo aquí. No estamos hablando de quién es culpable, quién es no, estamos hablando sobre educación para la paz. Se lo agradezco muchísimo, querido Chanelita, de estar aquí, y me gustaría pasar ahora con Seguier. Querido Seguier, me gustaría la misma pregunta: ¿cómo aborda su religión, filosofía, la educación para la paz? Bueno, estimados, yo quiero acá pronunciarles una frase del Sagrado Corán que es el momento de escucharlo, pero dice el Sagrado Corán, la palabra de Dios: oh gentes, en verdad nos hemos creado de un macho y una hembra. Bueno, eso es como unas palabras traducidas en español, no son tan
exactas, pero se refiere a una pareja, a unos seres humanos, hechos de nosotros, pueblos y tribus, para que vos conozcáis en verdad el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor devoción. En verdad Dios todo lo conoce y está bien informado. Este fragmento coránico es un criterio que aquí absolutamente ningún factor como idioma, como raza, como género, como clase social es, digamos, cosa de superioridad de algunos sobre otros. Todos ante Dios somos criatura y esto es una prueba para nosotros. Yo soy alto o tengo tal carácter, o sufro o carezco de tener algún carácter o rasgo físico, no significaría absolutamente que puede ser excluido de una noción social en donde queremos hablar de la paz. Como hemos hablado, es una luz, nos puede unir, pero tenemos que pues sumergir en esta noción bien y superar nuestros, digamos, a veces manchas que podemos tener en el corazón para poder unirnos bien. La paz es resultado de fundamentar estas nociones en nuestros corazones. Eso es lo que indica el Salmo Corán, en donde ser un hijo de Dios, ver a la divinidad por encima de todo, ser un factor fundamental que nos ha creado a todos nosotros para llegar a una perfección. No es partidario de una nación o otro, un idioma o otro, una clase social o otra. Y nosotros tampoco podemos decir la causa de todos los conflictos se funda aquí, donde alguna persona, por la razón que sea, está pensando que es superior a otro. Pero estas enseñanzas no llegan hasta ahí. Cuando veamos que superioridad divina por encima de todos, y un creyente nunca permitiría hacerse jugar a superioridad, porque eso pertenece a uno único que nunca ha tenido padre. Principalmente es la enseñanza que después de ser devoto, ser noble, ser un siervo de Dios, el segundo factor que tiene que fundamentar para resultar la paz es la justicia. El Islam nos enseña en un contexto social justo donde no se oprime a nadie, se puede resultar a la paz. Pues tenemos que fundamentar en la mente de los fieles que ser justo, más allá de que alguien piensa como tú o no, sería fundamental para que puedas llegar a este objetivo divino que sea la paz. Y así, yo no quiero tomar mucho tiempo, pero son estos valores éticos que hay que fundamentar, no solamente hablar de eso, no solamente tener adornos simbólicos que significa justicia como pues, una mata de aceituna o algo por el estilo nos puede llevar hacia la paz, sino enseñarlo, practicarlo y instalar la enseñanza en la mente de la temprana edad. Puede resultar que en un futuro tengamos la paz. La paz no es algo que se pueda, digamos, conseguir comprándolo o tenerlo por cierto carácter
característica física o el idioma, es muy importante que veamos el asunto como un proceso de enseñanza, un proceso educativo, en donde podemos preparar los fundamentos, en donde podría resultar a una paz, si Dios nos permite. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido señor. Y me gustaría, el señor obispo, la misma pregunta: ¿cómo aborda su religión o filosofía la educación para la paz? Del principio, que la vida es un don y que por lo tanto el sistema de la gratuidad es fundamental para entender la vida. Llámese Adonai, Elohim, El Shaddai, el Merik, el Olam, y Al-Mawani, el dador de la vida, nos hace a nosotros tener identidad. Uno de los valores fundamentales de la fe católica es la identidad. Que las personas tengan identidad. De la identidad surge la autoestima, y de la autoestima la comunión, el servicio, y ahora en Cristo la donación o entrega total de la vida para la gloria de Dios y para la salvación también de nuestros hermanos. ¿Cómo concretiza esto la Iglesia? Con los sacramentos. Desde que nace una criatura es presentada a la Iglesia y recibe el bautismo, y el bautismo marca una ruta de vida. Tú vienes de la frescura de Dios, un Dios limpio. Por lo tanto, tú no tienes una cita con la basura, con la mugre, con lo perjudicial. Tú estás destinado a ser una persona que juegue limpio, porque naciste del agua florida, como decían nuestros antepasados, el agua de Dios, que da vida, una vida correcta. El bautismo se te baña, después se te perfuma, porque no solo es tu identidad, sino tu capacidad de salir, de ser amable, de ser agradable, de interesante a los demás. ¡Qué perfume! ¿Cómo se llama? ¿Qué marca? ¿Cuándo te los todos los compraste? El cristiano tiene que ser una persona atractiva por las virtudes, por la santidad, por la honestidad de vida. Y así, luego dice la primera comunión es que sepamos comer y comer juntos. Alguien ya en este momento llama a la Iglesia católica la religión de la mesa. Una persona vale y puede potenciar su vida en torno a una mesa. Y en una mesa se te bajan los humos egoístas y se te sube la autoestima comunitaria. Sueñas juntos, juntos con los demás. El sacramento del matrimonio es ingreso, ya tenemos ingreso al banquete de la vida, al banquete de la fe. Ahora entras al banquete del amor, al banquete de la felicidad. Eso es el sacramento del matrimonio y el sacramento de la gloria. Cuando una persona camina, se le ofrecen las exequias hasta el último instante de tu vida. Eres alguien especial, sagrado. Si en este momento tú ya no tienes voz, si tú ya no puedes caminar, si no te puedes defender, la Iglesia te defiende, la Iglesia te presenta ante el Padre Dios y te bendice, o sea, te da una palabra buena en todo mundo. Y otro esquema es el de la catequesis. La catequesis es el gran secreto de la Iglesia. Desde niño tienes derecho a la verdad y a la sabiduría infinita. Y solo la catequesis, la evangelización y la predicación te irá ayudando a crecer en la verdad infinita. Cuando una persona conoce la verdad, conoce la belleza, conoce la seguridad y conoce la justicia y el respeto a los demás. Por lo tanto, a mí me encanta unirlo a
nuestros pueblos nahuas. Venimos de Ipanemuani, que se convirtió en Totinahuaque. Ipanemuani, Dios Padre, dador de la vida. Ipanemuani, necesitábamos un Dios cerca, comprometido, encarnado, apasionadamente nuestro, y eso se llama Jesucristo. Él se encarnó y esto se hizo cercano, se hizo inteligible. Jesucristo es la palabra más clara, es el idioma, es el lenguaje más convincente de Dios para organizar la vida. Muchísimas gracias y realmente me conmueve el tener a tantas filosofías, tantas religiones, tantos puntos de vista conviviendo aquí. Me encanta ese ejemplo que nos están dando a todos de tolerancia, de humanización de cada uno de nosotros, de cada una de las religiones, de cada uno de los asistentes, ¿no? Les agradezco muchísimo. Me gustaría pasar a la última pregunta, y esta última es, solo tenemos un minuto cada uno para responderla. Les pido que sean concisos, y esta pues será la última pregunta de estas rondas. Y bueno, me gustaría empezar con el doctor Jorge Mondragón. Y la pregunta es, un minuto por favor, desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sustentable? Sí, gracias. Actualmente, todos los países atraviesan por una crisis generalizada que comprende la política y la economía. Sin embargo, se ha comprobado que el problema más grave es la crisis de valores humanos. Parece ser que el materialismo, acompañado de la ambición desmedida de poder del ser humano, la falta de respeto hacia el prójimo, el abuso de la explotación de los recursos naturales en beneficio individual y no de la comunidad, han propiciado la deshumanización en todo el mundo. Hemos perdido la brújula y también hemos equivocado el camino. La educación, junto con la moral y la ética, que anteriormente fueron los grandes pilares de la columna vertebral para el desarrollo de nuestros países, han sido sustituidos por los activadores de la corrupción, de la deshonestidad, de la mezquindad y del desorden social. La decencia, la educación cívica y las buenas costumbres también han sido desplazadas. Ahora lo que más importa es el poseer bienes físicos y materiales de cualquier manera, es decir, el fin justifica los medios. La familia, la sociedad y la patria ya no tienen la articulación social que permite que nuestros países crezcan y se desarrollen como naciones fuertes y vigorosas. Por lo tanto, urge un despertar de la conciencia en todos los seres humanos a través de la implementación de programas educativos culturales orientados a rescatar los principios y valores universales que nos ayuden a reencontrar el camino y la fraternidad universal. Ante el fracaso que se ha observado en los últimos años en relación a la educación que debe darse al ser humano, se propone una nueva opción, la educación tridimensional, la cual consiste en educar a los seres humanos desde el punto de vista espiritual, mental y físico. En este sentido, el espíritu debe considerarse como el hilo conductor que lleve a la mente y al cuerpo por el camino correcto de la vida y que le permita al individuo armonizar con todo su entorno, es decir, con el prójimo, con la naturaleza y con Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría pasar con la querida Chinandrita.
la misma pregunta, por favor, tenemos un minuto. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sostenible? Gracias. Bueno, en este punto tendríamos que pensar qué es lo que está fallando, ¿verdad? Y al parecer los gobiernos no han sido capaces de mantener la paz. Tal vez un frente común entre los religiosos podría dar un mejor resultado. Pero para esto también necesitaríamos que los gobiernos dejaran de manipular a las iglesias y que las iglesias no tuvieran injerencia ni colaboración en los proyectos de sus estados. Pero también algo muy importante, no habría opresiones si los oprimidos se negaran a colaborar o a ser pasivos ante esta opresión. La Iglesia, por supuesto, que nos da algunas armas para poder enfrentar los momentos de violencia. En la parte espiritual, la Iglesia Ortodoxa Oriental tiene algo que se llama la esiquia, la búsqueda del silencio interior, una especie de meditación con oración jaculatoria y un rosario que nos permite llegar a nuestro interior. ¿Pero para qué? Porque cuando no esté en nuestras manos la solución y el hombre necesita la paz, necesita esa tranquilidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Si no la encontramos en el mundo, entonces debemos de tornar nuestros ojos hacia nuestro interior, para allí encontrarnos con el Señor, para que sea Él quien nos comparta su paz. La paz de Dios no es de este mundo, pero que definitivamente sí nos va a nutrir y nos va a permitir que adquiramos la entereza y la sabiduría para enfrentar los problemas que tenemos día a día. Esa es la alternativa, ver hacia nuestro interior y buscar a Dios en silencio, escuchar su palabra y hacer lo que Él complace. También nos da 4 exhortaciones. Céntrate en lo eterno, no en las cosas a corto plazo. Deja a un lado las cosas que no puedas controlar. Perdona a los demás. Arrepiéntete y confía en Dios. Muchísimas gracias. Gran reflexión, muy buena reflexión, muchísimas gracias. Me gustaría hacerle ahora la palabra para esta última ronda de conclusiones al señor obispo. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sostenible? Perdón de los pecados, el pecado todo lo destruye, y la fe, la esperanza y el amor. Fe en Dios, pero la fe en Dios auténtica, la fe para los demás. Yo hoy tengo que caminar creyendo, de buena fe, en buena onda, con nuestros jóvenes, con los demás, creerles y amarlos y esperar que yo hoy puedo ser mejor que ellos. Fe, esperanza y caridad. Bono, ver, del culto, apostar por el bien. No hay cosa más poderosa y grande que el bien. Pero la verdad es sabiduría infinita. Y culto, sin la belleza, no vale la vida, no vale el alma, no valen las personas, no. Y el dinamismo que nos da a través de la fe en Dios, nuestro Creador, en el Redentor, es que conseguimos experiencia de la belleza. Y esto nos va a dar nuestro Padre Dios en su Hijo Jesucristo, y como también han dicho, el Espíritu. Si vamos a andar con los pies en rastra, no vale la pena vivir. Tenemos que tener chispa, luz, espíritu. Muchísimas gracias por esa reflexión.
Me gustaría ceder la palabra ahora a Oscar de la Feria Bahá'í, por favor. La misma pregunta, tienes un minuto, por favor. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sostenible? Gracias. La gobernanza mundial tiene un papel clave que desempeñar en la identificación de los procesos destructivos e integradores que actúan en el mundo y en la promoción de los esfuerzos por responder con mayor sabiduría, madurez y eficacia a estos retos. Actualmente existe toda una generación que está asumiendo cada vez más las funciones de liderazgo en todo el mundo. La perspectiva de una gobernanza verdaderamente planetaria, dedicada a promover el bienestar de todos, representa una nueva etapa en la organización de los asuntos humanos, que reconoce nuestra interdependencia y la unidad de nuestra existencia. Pero esto también requiere transformar mentalidades y comportamientos seculares, que esto requiere algo más que leyes y enmiendas institucionales, por muy necesarias que éstas sean. Tenemos que reconfigurar los espacios de participación, de consulta, de toma de decisiones, así como la relación entre las principales partes interesadas, para promover una mayor inclusión de voces y experiencias de todas las regiones del mundo. También será importante considerar enfoques alternativos a los que normalmente no se les ha dado prioridad en los diálogos regionales e internacionales. Muchísimas gracias y me gustaría ceder entonces ahora la palabra a Mayobode. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sostenible? Gracias. Perdón. Compasión. Yo diría que la compasión sería el factor determinante para empezar a vivir en paz. No solamente compasión con las víctimas, sino también con los victimarios, porque todo es una cadena de sufrimiento. Y la toma de conciencia nos debe de llevar hacia un nivel de compasión hacia todos los seres, por el beneficio de todos los seres, trabajar todos los días y viendo a los seres como a uno mismo, a quién puedes hacer daño. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa qué bonita reflexión. Muchísimas gracias, señor Mayobode. Y para finalizar, me gustaría darle el micrófono a Sosimo Hernández, por favor. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sostenible? Yo siento una sola cosa, que hace falta despojarnos de ese individualismo que nos mata poco a poco. Si logramos eso como condición necesaria, podríamos convivir con pasión y con compasión de la naturaleza, tomar justo y solo lo necesario, no acumular las camas de mierda. De un poco la pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen falta para llegar a un mundo con una paz sustentable? Muchísimas gracias. Pues los hermanos dijeron todo lo que se puede decir. Yo también diría que no hay ningún intento para establecer la paz que carezca de factor educativa y, digamos, instalación de las enseñanzas que son introducción para alcanzar la paz, y sin duda alguna con amor y pasión se puede pensar, porque Dios nos va a ayudar, aunque lo veamos muy inalcanzable, pero se puede, llenando el corazón de amor y de Dios, ya alcanzar a ese gran reto. Se lo agradezco muchísimo y creo que cada una de estas reflexiones, una vez más, es muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Me honra realmente estar aquí, me honra poder tener la oportunidad de moderar, pero más que nada me honra pues, todas las lecciones que
nos están dejando aquí a cada uno de nosotros. Le cedo la palabra a la maestra de ceremonias para dar un cierre a esta gran, no nada más, no me gustaría decir celebración, sino esta gran lección de vida que nos están regalando. Muchísimas gracias. Esta audiencia ha tenido la fortuna de ver y escuchar a grandes seres humanos que enaltecen sus valores y eligen vivir en ellos. Nuestros valiosos ponentes y todos nosotros tenemos algo en común, por eso estamos aquí, porque nos interesa el futuro, el destino de la humanidad, pero recordemos, escuchar no hace la diferencia. Actuar, valorar, emprender, reconocer, sí la hace. Por ello se presentan dos personas que representan a dos naciones y ellas vienen a manifestar con su actuar que solo hace falta querer para lograr la paz. Adelante, por favor. A mí me gustaría, sería algo realmente voluntario. Tenemos el honor de tener a una persona que viene de Rusia y una persona que viene de Ucrania, que están aquí, que quisieron venir a escucharlos a todos ustedes. Ayer tuvimos una plática muy enriquecedora también, fraternal, de ser humano a ser humano. Y simplemente, no sé si quieren decir algo, pero si no me gustaría nada más darles un aplauso simplemente por querer cultivar la paz a Sasha y a ella. Por favor, que me gusta y que nada más una palabra muy corta al auditorio de unas palabras de paz para ellos, algo muy breve, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, no tengo mucho que decir, la verdad. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por apoyar ese proyecto, porque es muy importante que haya paz en todo el mundo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos aquí presentes. Juan Pablo, muchas gracias, es un honor estar aquí. Realmente me conmovieron las palabras de muchos de ustedes, pero como dijo la maestra, a veces no es suficiente con escuchar, también hay que actuar y hay que hacer preguntas que hacen la diferencia y ayuden a tener una mejor comprensión de la situación. Por lo tanto, yo quisiera decir que mi amiga habla también, por ejemplo, es de Rusia. No todas las personas rusas son malas, y los ucranianos tenemos muy buena comprensión de eso. Sin embargo, los actos tienen que ser buenos y la voluntad de las personas tienen que ser buenas y la verdad se tiene que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este gesto. Así que yo sé que es algo muy complicado, muy difícil para todos, especialmente para ustedes dos, pero ese acto de amor y ese ejemplo que nos acaban de regalar, junto con todos nosotros, todos los ponentes aquí, en la Chimatita también, con haber venido acá, es una señal inequívoca de que todos queremos la paz. Muchísimas gracias a todos y les doy la palabra a la maestra de ceremonias. Complementa este momento una bella melodía. Aleluya. A cargo del maestro